Patricia nunca imaginó que las palabras más dolorosas de su vida vendrían de su propia hija frente a 50 invitados. Mi suegra se sienta aquí, tú atrás con los meseros. 25 años de sacrificio acababan de ser declarados indignos de la primera fila en el ensayo de la boda. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El salón de eventos brillaba con luces doradas que se reflejaban en los candelabros de cristal. Patricia Morales ajustó el collar de perlas que había heredado de su madre y respiró profundamente, intentando calmar los nervios que la invadían. Después de todo, no todos los días se ensayaba la boda de una hija única. A sus 62 años, Patricia había esperado este momento con una mezcla de alegría y melancolía, sabiendo que su pequeña Daniela por fin había encontrado el amor. O al menos, eso era lo que había creído hasta hace 3 meses. El cambio en Daniela había sido gradual pero innegable. Desde que comenzó a frecuentar la casa de los Santibáñez, la familia de su prometido Roberto, algo en su hija había mutado. La dulce y considerada muchacha que Patricia había criado sola durante 25 años se había transformado en alguien que Patricia apenas reconocía. Las llamadas telefónicas se habían vuelto más esporádicas, las visitas más breves, y cuando estaban juntas, Daniela parecía estar constantemente comparando todo lo de su madre con lo de su futura suegra, Viviana Santibáñez. Viviana Santibáñez de Santibáñez, como insistía en que la llamaran, era todo lo que Patricia no era. Pertenecía a una de las familias más antiguas y adineradas de la ciudad, vivía en una mansión en el barrio más exclusivo y se movía en círculos sociales donde Patricia nunca sería bienvenida. La mujer tenía ese aire de superioridad natural que viene con generaciones de privilegio y desde el primer encuentro había dejado claro que consideraba a Patricia poco más que una intrusa en el mundo al que su hijo estaba arrastrando, a Daniela. Patricia había trabajado incansablemente durante años como maestra de primaria para darle a su hija una buena educación después de que su esposo las abandonara, cuando Daniela tenía apenas 3 años. Había cosido su propia ropa durante años para poder pagar las clases de piano de Daniela. Había renunciado a vacaciones, a lujos, a una vida social, todo para asegurarse de que su hija tuviera las oportunidades que ella nunca tuvo, y lo había logrado. Daniela se había graduado con honores de la universidad, trabajaba en una prestigiosa firma de marketing y ahora estaba a punto de casarse con el hijo de una de las familias más prominentes de la ciudad. Debería sentirse orgullosa. Y lo estaba. Pero últimamente ese orgullo venía acompañado de una tristeza profunda que le oprimía el pecho cada vez que veía a su hija. El salón comenzaba a llenarse de gente. Patricia reconoció a algunos familiares y amigos, pero la mayoría eran rostros desconocidos que llegaban con ese aire de riqueza casual que solo viene con el dinero heredado. Los hombres vestían trajes que probablemente costaban más que el salario mensual de Patricia, y las mujeres lucían joyas que brillaban con la certeza de su autenticidad. Patricia se miró discretamente en uno de los espejos del salón. Su vestido morado era elegante pero simple, comprado en una tienda departamental con el dinero que había ahorrado durante meses. Las perlas que llevaba al cuello eran reales pero antiguas, heredadas, no compradas en las joyerías exclusivas donde probablemente Viviana hacía sus compras. Se había arreglado con cuidado esa tarde, pasando más tiempo del habitual frente al espejo, queriendo verse lo mejor posible. No por vanidad, sino porque quería que su hija se sintiera orgullosa de ella. Quería demostrarle a los Santibáñez que aunque no tenía su dinero, tenía dignidad y clase. Había imaginado el momento en que entraría al salón
y Daniela correría a abrazarla, presentándola con orgullo a los invitados como la madre que la había criado sola, que había sacrificado todo por ella. Pero la realidad fue muy diferente. Daniela entró al salón del brazo de Viviana Santibáñez, riendo ante algo que la mujer mayor le había dicho. Llevaba un vestido de diseñador que Patricia sabía que no había pagado con su propio salario. Su cabello estaba peinado de una manera elaborada que solo podía lograrse en los salones de belleza más caros, y cuando sus ojos finalmente encontraron los de Patricia a través del salón, no hubo el destello de alegría que Patricia había esperado, solo una mirada rápida, casi evaluativa, antes de volver su atención a Viviana. Patricia sintió que algo se rompía en su pecho, pero se obligó a sonreír. Caminó hacia su hija con paso seguro, negándose a mostrar la herida que comenzaba a abrirse en su corazón. «Hija, te ves hermosa», dijo al llegar junto a ellas, extendiendo los brazos para un abrazo. Daniela se inclinó mecánicamente, permitiendo un abrazo breve y frío que contrastaba dramáticamente con el abrazo cálido y prolongado que le había dado a Viviana momentos antes. «Mamá, llegaste», respondió Daniela, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Pensé que llegarías más temprano. Viviana y yo hemos estado organizando los últimos detalles». Patricia sintió la punzada de exclusión en esas palabras, pero mantuvo su compostura. El coordinador del evento, un joven eficiente con un portapapeles, comenzó a reunir a todos para explicar cómo se desarrollaría el ensayo. Patricia se acercó naturalmente hacia la primera fila de sillas, donde asumió que se sentarían los padres de los novios. Después de todo, ese era su lugar como madre de la novia, pero antes de que pudiera sentarse, sintió una mano en su hombro. Era Daniela, y la expresión en su rostro hizo que Patricia se helara. Había algo duro en sus ojos, algo que Patricia nunca había visto antes. «Mamá», susurró Daniela, aunque su voz no era exactamente un susurro, sino un tono lo suficientemente alto para que las personas cercanas pudieran escuchar. «Ese asiento es para Viviana. Ella se sienta aquí, en la primera fila. Tú puedes sentarte atrás con los meseros». El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las palabras de su hija resonaban en sus oídos, cada una como una bofetada. Por un momento creyó que había escuchado mal, que su hija no podía haberle dicho eso, no frente a todos, no con esa frialdad calculada. Pero la expresión en el rostro de Daniela no dejaba lugar a dudas. Lo había dicho, y lo había dicho en serio. Patricia miró alrededor del salón. Algunos invitados habían vuelto la vista discretamente, fingiendo no haber escuchado. Otros la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Viviana Santibáñez observaba la escena con una pequeña sonrisa satisfecha en los labios, como si esto fuera exactamente lo que había esperado que sucediera. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero Patricia las contuvo. No lloraría, no aquí. No le daría esa satisfacción a nadie. Con la espalda recta y la cabeza en alto, asintió levemente, claro. «Hija, como tú digas». Su voz salió sorprendentemente firme, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. Patricia caminó hacia la parte trasera del salón, cada paso pesado como plomo. Podía sentir las miradas clavadas en su espalda, escuchar los murmullos que comenzaban a llenar el espacio. En la última fila, junto a donde estarían ubicados los meseros durante la recepción, encontró una silla vacía. Se sentó con cuidado, manteniendo la postura erguida que había cultivado durante años de dar clases frente a salones llenos de niños. Si iba a ser humillada, al menos sería con dignidad. Desde su nueva posición, tenía una vista completa del salón. Podía ver a Viviana Santibáñez instalándose cómodamente en la primera fila, justo donde Patricia debería haber estado. La mujer lucía un traje de chaqueta color marfil,
que probablemente costaba más que el presupuesto mensual completo de Patricia. Sus dedos, adornados con anillos de diamantes, acariciaban distraídamente el programa del ensayo mientras charlaba animadamente con otras señoras de su círculo social. De vez en cuando, su mirada se deslizaba hacia atrás, hacia donde Patricia estaba sentada, y una sonrisa satisfecha aparecía en sus labios perfectamente pintados. Roberto, el novio, entró al salón acompañado de su padre, Rodrigo Santibáñez. Era un joven apuesto de 28 años, heredero del imperio familiar de construcción. Patricia lo había conocido en la cena de compromiso 3 meses atrás, y en ese momento le había parecido un joven educado y aparentemente enamorado de su hija. Pero ahora, viéndolo saludar efusivamente a su madre y apenas dirigir una mirada superficial en dirección a Patricia, comenzaba a dudar de su primera impresión. El coordinador del evento golpeó suavemente un vaso con una cucharilla para captar la atención de todos. «Buenas tardes», comenzó con una sonrisa profesional. «Bienvenidos al ensayo de la boda de Daniela y Roberto. Hoy vamos a practicar cada detalle de la ceremonia para que el día de mañana todo salga perfecto». Procedió a explicar el orden de los eventos, quién entraría primero, dónde se pararían, cómo se realizaría el intercambio de votos. Patricia escuchaba con atención, aunque cada palabra se sentía como un recordatorio de su exclusión. Cuando el coordinador mencionó el momento en que la madre de la novia acompañaría a su hija a una sesión de fotos especiales, Patricia sintió un pequeño destello de esperanza. Al menos tendría ese momento con Daniela, una oportunidad para hablar con ella, para preguntarle qué había pasado, qué había cambiado. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando Daniela levantó la mano. «Disculpa», dijo con voz clara. «Hubo un pequeño cambio en los planes. Mi suegra, Viviana, me acompañará en la sesión de fotos. Ella ha sido tan importante en la organización de esta boda que siento que merece ese honor». El coordinador pareció confundido por un momento, consultando sus notas. «Pero la tradición es que la madre de la novia», comenzó a decir, pero Daniela lo interrumpió con una sonrisa fría. «Sí, lo sé, pero esta es mi boda y yo decido quién me acompaña. Viviana será como una segunda madre para mí. De hecho, ella ya es más madre para mí que mi propia madre biológica». Las palabras cayeron sobre Patricia como piedras. Más madre. Como si 25 años de sacrificio, de noches sin dormir, de comidas saltadas para que Daniela pudiera tener lo que necesitaba, pudieran borrarse en 3 meses de cenas en restaurantes caros y viajes de fin de semana a la casa de playa de los Santibáñez. Patricia sintió que algo se quebraba dentro de ella, algo que había estado sosteniéndose apenas por un hilo delgado de esperanza. Una señora mayor sentada a su lado, aparentemente una de las empleadas del lugar, le tocó suavemente el brazo. «Lo siento mucho», susurró con genuina compasión. «Ninguna madre debería pasar por esto». Patricia asintió, incapaz de hablar por miedo a que su voz la traicionara y las lágrimas finalmente brotaran. El ensayo continuó. Patricia observó cómo Daniela y Roberto practicaban su entrada, cómo se paraban frente al altar improvisado, cómo el sacerdote que oficiaría la ceremonia les explicaba los detalles del ritual. Viviana estaba en la primera fila, tomando fotos con su teléfono costoso, comentando sobre cada detalle, comportándose exactamente como debería comportarse la madre de la novia, y Daniela la dejaba, más aún, parecía disfrutarlo, sonriéndole a Viviana con un afecto que ya no dirigía hacia Patricia. En un momento del ensayo, cuando practicaban el momento en que los padres se acercarían para abrazar a los novios después de la ceremonia, Patricia se levantó instintivamente de su asiento, preparándose para caminar hacia el altar.
Pero Daniela la detuvo con una mirada helada y un gesto de su mano. No, mamá, tú te quedas ahí. Solo los padres de Roberto se acercarán. Tú ya hiciste tu parte criándome. Ahora es el turno de ellos de formar parte de mi nueva vida, Roberto, que hasta ese momento había permanecido mayormente en silencio durante las interacciones entre Daniela y Patricia. Finalmente intervino. Mi amor, susurró a Daniela lo suficientemente alto para que Patricia escuchara. ¿No crees que es un poco duro? Es tu madre después de todo. Daniela se volvió hacia él con una expresión que Patricia no reconoció. Tú no entiendes, Roberto. Ella me avergüenza. Mírala, con ese vestido barato y esas perlas viejas. ¿Qué van a pensar tus amigos? ¿Qué van a pensar de mí si piensan que vengo de esa pobreza? Las palabras flotaron en el aire del salón y esta vez el silencio fue absoluto. Incluso las personas que habían estado fingiendo no prestar atención ahora miraban abiertamente, con expresiones que iban desde la conmoción hasta la desaprobación. Patricia sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Su hija, la niña que había sostenido en sus brazos, a quien había enseñado a caminar, a leer, a ser amable y considerada, acababa de declararla una vergüenza pública. Rodrigo Santibáñez, el padre de Roberto, se aclaró la garganta incómodamente. Daniela, querida, quizás estás siendo un poco... comenzó, pero Viviana lo interrumpió con una risa artificial. Oh, déjala, Rodrigo. La muchacha tiene derecho a expresar sus sentimientos. Después de todo, está a punto de unirse a nuestra familia. Es natural que quiera dejar atrás ciertas cosas de su pasado. Patricia finalmente comprendió. Esto no era solo cosa de Daniela. Viviana había estado trabajando en su hija durante meses, envenenando lentamente la relación entre madre e hija, convenciéndola de que su origen humilde era algo de lo que avergonzarse, algo que debía esconderse, o mejor aún, borrarse por completo. Y Daniela, deslumbrada por la riqueza y el estatus, había cedido completamente. El ensayo continuó, pero Patricia ya no prestaba atención. Estaba atrapada en sus pensamientos, en los recuerdos de todos esos años que había dedicado a su hija. Recordó la noche en que Daniela tuvo fiebre alta y Patricia se quedó despierta toda la noche, bañándola con paños fríos porque no tenía dinero para llevarla a un hospital privado. Recordó las mañanas en que se levantaba a las 5 para preparar el desayuno y el almuerzo de Daniela antes de irse a la escuela, luego correr a dar sus propias clases y después pasar las tardes dando clases particulares para ganar dinero extra. Recordó la vez que Daniela quiso ir a un campamento de verano con sus amigas y Patricia trabajó turnos dobles durante 2 meses para poder pagarle la inscripción. Recordó cada cumpleaños, cada Navidad, cada pequeño logro celebrado con los recursos limitados que tenían, pero con todo el amor del mundo, y ahora todo eso se reducía a vergüenza, a perlas viejas y vestidos baratos. El sonido de aplausos la sacó de sus pensamientos. El ensayo había terminado. Los invitados comenzaban a levantarse, charlando animadamente entre ellos sobre lo hermosa que sería la ceremonia del día siguiente. Patricia se quedó sentada por un momento, observando cómo Viviana rodeaba a Daniela con un brazo maternal, guiándola hacia un grupo de señoras elegantes que esperaban para felicitarla. Fue entonces cuando Patricia tomó una decisión. Se levantó lentamente, alisó su vestido morado con manos temblorosas y caminó con determinación hacia donde estaba su hija. Los grupos de personas se apartaban a su paso, creando un camino silencioso. Algunos la miraban con pena, otros con curiosidad, preguntándose qué haría la mujer humillada Daniela. Llamó Patricia cuando estuvo lo suficientemente cerca. Su voz era firme, pero cargada de emoción contenida. Necesito hablar contigo, a solas. Daniela se giró y por un momento
Patricia creyó ver un destello de la niña que había sido, un atisbo de duda en sus ojos. Pero Viviana intervino rápidamente, colocándose entre ambas como un escudo protector. Patricia, querida, dijo con voz melosa pero con veneno bajo la superficie, este no es el momento ni el lugar. Daniela está muy ocupada con los preparativos finales. Seguro que lo que tengas que decir puede esperar hasta después de la boda. No, respondió Patricia sin apartar la mirada de su hija. No puede esperar. Y ciertamente no necesito tu permiso para hablar con mi propia hija. El tono de Patricia sorprendió a todos, incluyendo a ella misma. Durante meses había soportado en silencio los desaires, las comparaciones constantes, la creciente distancia. Pero había un límite para todo, y ese límite acababa de ser cruzado. Mamá, por favor, susurró Daniela, y por primera vez esa tarde había un toque de incomodidad en su voz. No hagas una escena. ¿Una escena? Patricia sintió que algo explotaba dentro de ella. Yo estoy haciendo una escena. Tú me acabas de humillar frente a todos estos desconocidos. Me mandaste a sentarme con los meseros como si fuera una empleada más. Declaraste que tu suegra es más madre que yo, y yo estoy haciendo una escena. El silencio en el salón era absoluto ahora. Todos los invitados habían dejado de fingir que no prestaban atención. Rodrigo Santibáñez se acercó intentando mediar. Señora Morales, entiendo que está molesta, pero usted no entiende nada, lo interrumpió Patricia, su voz quebrándose ligeramente, pero manteniéndose firme. Ninguno de ustedes entiende lo que es criar a una hija sola, sacrificar cada sueño, cada deseo, cada pequeña comodidad para darle a esa hija un futuro mejor. Miró directamente a Daniela, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos, pero sin importarle ya. Te di todo lo que tenía, Daniela. No era mucho en términos materiales, pero era amor puro y verdadero, y tú lo estás tirando a la basura por joyas caras y apellidos importantes. Daniela palideció, pero mantuvo su postura defensiva. Tú no entiendes, mamá. Este es mi oportunidad de ser alguien, de tener la vida que siempre soñé. ¿Y qué clase de vida es esa?, preguntó Patricia con tristeza. ¿Una donde tienes que avergonzarte de quién eres y de dónde vienes? ¿Una donde tienes que rechazar a la persona que más te ha amado en este mundo? Viviana decidió intervenir nuevamente, su voz ahora con un filo más afilado. Patricia, creo que estás siendo muy dramática. Daniela simplemente está creciendo, madurando, uniéndose a una familia que puede ofrecerle oportunidades que tú nunca pudiste darle. No hay nada malo en eso. Patricia se giró hacia Viviana, y la rabia que había estado conteniendo durante meses finalmente encontró su objetivo. Usted, dijo con voz baja pero cargada de intensidad, usted ha estado envenenando la mente de mi hija desde el día en que la conoció. Ha estado convenciéndola de que su pasado es algo vergonzoso, de que yo soy algo vergonzoso. ¿Por qué? Porque no tengo su dinero, porque tuve que trabajar para vivir en lugar de heredar una fortuna. Viviana se irguió, ofendida. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Yo solo he intentado ayudar a Daniela a adaptarse a su nuevo mundo, a prepararse para ser la esposa que Roberto merece. Ahí está, dijo Patricia amargamente. La esposa que Roberto merece. No una mujer con pensamientos propios, con historia propia, sino un maniquí moldeado según sus estándares de lo que debe ser una mujer de sociedad. Roberto finalmente intervino, su voz conteniendo una nota de autoridad. Señora Morales, creo que está siendo injusta. Mi madre solo ha intentado hacer que Daniela se sienta cómoda con nosotros. ¿Cómoda? Patricia rió sin humor. ¿Hacer que se sienta tan cómoda que ahora rechaza a su propia madre? Qué noble de su parte. La tensión en el salón era casi física. Algunos invitados comenzaban a retirarse discretamente, incómodos con la confrontación.
Otros permanecían, fascinados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Daniela finalmente habló, su voz temblando, pero con un tono decidido. «Mamá, creo que deberías irte. Has arruinado lo suficiente por hoy». Esas palabras fueron como un puñal en el corazón de Patricia. ¿He arruinado? Hija, no he arruinado nada. Solo he defendido mi dignidad y he intentado recordarte quién eres realmente. Pero veo que ya es demasiado tarde. Ya te has convertido en lo que ellos querían que fueras. Hizo una pausa, mirando a su hija con ojos llenos de lágrimas, pero también de una resolución dolorosa. Vine aquí hoy esperando compartir uno de los momentos más importantes de tu vida. Esperaba poder caminar contigo hacia el altar mañana, aunque fuera desde la distancia. Pero ahora veo que mi presencia solo te causa vergüenza. Tomó aire profundamente antes de continuar. Así que te concederé tu deseo, Daniela. No vendré a la boda mañana. No te avergonzaré con mis perlas viejas y mi vestido barato frente a tus nuevos amigos ricos. Patricia se quitó lentamente el collar de perlas, el que había pertenecido a su madre y a su abuela antes que ella. Lo sostuvo por un momento, sintiendo el peso de las generaciones que representaba. Este collar, dijo con voz temblorosa, ha pasado de madre a hija en nuestra familia durante 3 generaciones. Iba a dártelo el día de tu boda, como símbolo de nuestra historia, de nuestra herencia. Pero veo que nuestra historia te avergüenza, y nuestra herencia no vale nada para ti comparada con los diamantes de los Santibáñez. Extendió el collar hacia Daniela, quien instintivamente dio un paso atrás. No, no lo quiero, dijo Daniela, su voz quebrándose ligeramente. Son viejas y pasadas de moda. Patricia sintió que cada palabra era una puñalada más profunda, pero mantuvo su compostura. Exactamente mi punto, respondió Patricia, guardando el collar de nuevo en su bolso. Guardaré estas perlas viejas y pasadas de moda para alguien que sepa apreciar su valor real, no solo su precio. Alguien que entienda que el amor no se mide en quilates, sino en sacrificios. Alguien que valore la historia y la tradición por encima de la apariencia y el estatus. Miró alrededor del salón a todos los rostros que la observaban. Algunos mostraban lástima, otros incomodidad, algunos incluso parecían conmovidos por sus palabras, pero los únicos ojos que le importaban, los de su hija, permanecían fríos y distantes. Roberto finalmente habló, su voz mostrando por primera vez un toque de empatía. Señora Morales, quizás todos estamos un poco alterados. Es normal que haya tensión antes de una boda. ¿Por qué no nos calmamos todos y hablamos de esto con más tranquilidad? Patricia lo miró y vio en él a un joven que probablemente era bueno en el fondo, pero que había sido criado en un mundo donde el dinero solucionaba todo, donde los sentimientos podían comprarse y las personas podían ser reemplazadas. Joven Roberto, dijo con cansancio en su voz, usted parece un buen muchacho. Espero que haga feliz a mi hija, pero debo advertirle algo. El árbol que niega sus raíces eventualmente se marchita. Daniela puede fingir ahora que su pasado no existe, que yo no existo, pero algún día, cuando tenga sus propios hijos, entenderá el valor de lo que está desechando hoy. Se giró hacia Viviana, quien la observaba con una mezcla de triunfo y cautela. Y usted, señora Santibáñez, espero que esté satisfecha. Ha conseguido lo que quería, separar a una madre de su hija, convencer a una joven de que debe avergonzarse de sus orígenes para encajar en su mundo superficial. Pero le advierto algo. Lo que se construye sobre mentiras y vergüenza nunca tiene cimientos sólidos. Viviana abrió la boca para responder, pero Patricia levantó una mano. No, ya no hay nada más que decir. He dicho mi parte. Ahora me iré, como me han pedido, y los dejaré disfrutar de su ensayo perfecto en su mundo perfecto. Se volvió una última vez hacia Daniela.
A pesar de todo lo que ha pasado hoy, a pesar de las palabras crueles y la humillación, quiero que sepas algo. Te amo, hija. Siempre te amaré. Y cuando este mundo de fantasía se desmorone, si es que algún día lo hace, cuando te des cuenta de que el amor verdadero es más valioso que cualquier mansión o cualquier apellido, mi puerta siempre estará abierta para ti, no porque seas exitosa o rica, sino porque eres mi hija, y ese vínculo, aunque tú quieras negarlo, es más fuerte que cualquier joya, cualquier cuenta bancaria o cualquier posición social. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Patricia ahora, pero su voz no flaqueaba. Seré la madre que fui a las 4 de la mañana cuando tenías pesadillas, la madre que fue a cada función escolar aunque tuviera 3 trabajos, la madre que se saltó comidas para que tú pudieras comer. Esa madre nunca dejará de amarte, sin importar cuánto me rechaces. Daniela permanecía inmóvil, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Por un momento, Patricia creyó ver lágrimas formándose en los ojos de su hija, un destello de la conexión que solían compartir. Pero entonces Viviana puso una mano en el hombro de Daniela, un gesto posesivo y protector, y el momento se desvaneció. Patricia asintió para sí misma, comprendiendo que no había nada más que pudiera hacer. Con una última mirada a su hija, se dio vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del salón. Cada paso era una batalla contra el deseo de volverse, de correr hacia Daniela y abrazarla como cuando era niña, pero se obligó a continuar, manteniendo la cabeza en alto. Cuando llegó a la puerta, se detuvo brevemente sin volverse. «Que Dios los bendiga a todos», dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan, «y que les dé la sabiduría para distinguir entre el valor verdadero y el precio inflado». Al salir al pasillo exterior, sus piernas finalmente cedieron. Se apoyó contra la pared, sollozando silenciosamente, permitiéndose finalmente sentir todo el dolor que había estado conteniendo. El guardia de seguridad del edificio, un hombre mayor de rostro amable, se acercó con preocupación. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó gentilmente. Patricia asintió, secándose las lágrimas con manos temblorosas. «Estaré bien», respondió con una voz que no sonaba muy convincente. «Solo necesito un momento». El guardia asintió comprensivamente y se alejó discretamente dándole privacidad. Patricia se deslizó hasta quedar sentada en el suelo del pasillo, su elegante vestido morado arrugándose alrededor de ella. Sacó su teléfono del bolso con manos temblorosas, necesitando hablar con alguien, necesitando una voz amiga que le recordara que no estaba completamente sola en el mundo. Marcó el número de su hermana, Clara, quien vivía en otra ciudad, pero siempre había sido su confidente más cercana. El teléfono sonó varias veces antes de que Clara contestara. «Patricia, ¿qué pasó?». La voz de su hermana estaba llena de preocupación. «Debías estar en el ensayo de la boda». Patricia intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta, ahogadas por los sollozos que no podía contener. «Clara, fue terrible», finalmente logró decir. «Daniela, ella». No pudo continuar. «Respira, hermana», dijo Clara con voz calmada pero preocupada. «Respira y cuéntame qué pasó». Entre sollozos entrecortados, Patricia relató todo lo sucedido en el ensayo. Cada palabra era como revivir la humillación, el rechazo, el dolor de ver a su hija convertida en alguien que no reconocía. Clara escuchó en silencio, dejando que su hermana se desahogara. Cuando Patricia finalmente terminó, hubo una pausa larga antes de que Clara hablara. Su voz estaba cargada de rabia contenida. «Esa maldita Viviana Santibáñez. Siempre supe que era una víbora. Desde el primer día que Daniela nos habló de la familia de Roberto, tuve un mal presentimiento. Gente con ese tipo de dinero y ese tipo de arrogancia nunca acepta a nadie que consideren inferior.
Pero Daniela, Clara, sollozó Patricia, mi propia hija, ¿cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo olvidar todo lo que pasamos juntas, todas las noches que me quedé despierta ayudándola con la tarea, todos los sacrificios? Daniela está deslumbrada, respondió Clara con firmeza. Esa mujer ha estado trabajando en ella durante meses, haciéndola sentir que su vida anterior no era suficiente, que tú no eras suficiente. Es manipulación pura, Patricia. Y nuestra sobrina, por más que duela decirlo, cayó en la trampa. Patricia se secó las lágrimas con el dorso de la mano, manchando ligeramente el maquillaje que había aplicado con tanto cuidado esa tarde. Dije que no iría a la boda mañana. No puedo, Clara. No puedo estar allí y ver cómo me rechaza de nuevo frente a todos esos extraños. Y tienes todo el derecho de no ir, afirmó Clara. Pero hermana, déjame decirte algo. Conozco a Daniela desde que nació. La he visto crecer. Y debajo de toda esa fachada nueva que está construyendo, sigue siendo la niña sensible que lloraba viendo películas tristes y que no podía dormir sin que le leyeran un cuento. Esta no es realmente ella. Es una versión distorsionada que Viviana ha creado. Eso no hace que duela menos, susurró Patricia. En todo caso, hace que duela más, porque sé que la estoy perdiendo, que la estoy viendo transformarse en alguien que desprecia todo lo que le di. El sonido de pasos acercándose hizo que Patricia levantara la vista. Era una mujer joven, elegantemente vestida, que había estado en el ensayo. Patricia la reconoció vagamente como una de las damas de honor. La joven se detuvo frente a ella, su expresión mostrando una mezcla de vergüenza e indignación. «Señora Morales», comenzó la joven, su voz suave pero decidida. «Mi nombre es Sofía. Soy amiga de Daniela desde la universidad. Quiero que sepa que no todos ahí dentro están de acuerdo con lo que pasó. De hecho, varios de nosotros estamos horrorizados». Patricia la miró con sorpresa, secándose rápidamente las lágrimas. «No tienes que decir eso solo para hacerme sentir mejor», respondió con voz cansada. «No lo estoy diciendo por eso», insistió Sofía, sentándose en el suelo junto a Patricia sin importarle su vestido costoso. «Lo digo porque es la verdad. La Daniela que conozco desde hace años nunca habría tratado así a su madre. Nunca. Esto es obra de Viviana Santibáñez y su mundo tóxico de apariencias y superficialidades». Sofía hizo una pausa, mirando hacia la puerta del salón. «He visto cómo ha ido cambiando Daniela en estos últimos meses. Al principio eran pequeñas cosas. Dejó de venir a nuestras reuniones porque los Santibáñez tenían eventos más importantes. Empezó a criticar restaurantes donde antes disfrutábamos comer. Comenzó a medir todo en términos de cuánto costaba o qué tan impresionante se veía». «¿Y tú qué hiciste?», preguntó Patricia, genuinamente curiosa. «Intenté hablar con ella», respondió Sofía con tristeza. «Varias veces. Le dije que estaba cambiando, que estaba perdiendo lo que la hacía especial, pero ella solo decía que estaba madurando, que estaba aprendiendo a moverse en círculos más sofisticados, y cuando insistí demasiado empezó a distanciarse de mí también». Patricia asintió, reconociendo el patrón. «Ha estado cortando lazos con todos los que le recordaban quién era antes, ¿verdad?». «Exactamente», confirmó Sofía, «y Viviana lo ha estado orquestando todo. Esa mujer es una maestra en la manipulación. He visto cómo opera. Halaga a Daniela constantemente, la hace sentir especial e importante, pero siempre con un precio. Tiene que dejar atrás su vida anterior. Tiene que avergonzarse de sus raíces». El teléfono de Patricia aún estaba en su mano y Clara había escuchado toda la conversación. «Patricia», dijo Clara desde el teléfono, «ponme en altavoz. Quiero hablar con esa joven». Patricia obedeció y Clara se presentó a Sofía. «Escucha, niña,
dijo Clara con su característico tono directo. ¿Qué tan cercana eres a Daniela? ¿Lo suficiente como para hacerla entrar en razón? Sofía dudó antes de responder. Solíamos ser muy cercanas. Éramos compañeras de cuarto en la universidad, pero últimamente, como dije, se ha distanciado. No sé si todavía tengo esa influencia sobre ella. Bueno, alguien tiene que hacer algo, declaró Clara, porque esta situación no solo está destruyendo a mi hermana, está destruyendo a Daniela también, aunque ella todavía no lo vea. Patricia intervino, su voz más controlada ahora, aunque aún temblorosa. No quiero que nadie pelee mis batallas. Si Daniela realmente quiere cortarme de su vida, es su decisión. Es una adulta. Con todo respeto, señora Morales, dijo Sofía con firmeza, no creo que esta sea realmente su decisión. Creo que está siendo manipulada, y creo que si pudiera ver claramente lo que está haciendo, lo que está sacrificando, tomaría una decisión diferente. En ese momento la puerta del salón se abrió y varias personas comenzaron a salir. Entre ellas estaba Rodrigo Santibáñez, el padre de Roberto. Al ver a Patricia sentada en el suelo del pasillo con Sofía, se detuvo. Su expresión era difícil de leer, una mezcla de incomodidad y algo que podría haber sido vergüenza, señora Morales, dijo acercándose lentamente. Su voz era considerablemente más suave que la de su esposa. Lamento mucho lo que pasó ahí dentro. Patricia lo miró con cansancio. ¿Lo lamenta lo suficiente como para hacer algo al respecto? Rodrigo se pasó una mano por el cabello, un gesto que reveló su verdadera incomodidad. Mi esposa, comenzó, luego se detuvo y se corrigió. Mi esposa puede ser muy intensa. Tiene ideas muy fijas sobre cómo deben ser las cosas. Intensa, repitió Patricia con amargura. ¿Qué manera tan diplomática de describir a alguien que deliberadamente destruyó la relación entre una madre y su hija? Rodrigo suspiró profundamente. Tiene razón, y entre usted y yo no estoy completamente de acuerdo con cómo Viviana ha manejado esta situación. Roberto es mi hijo, y quiero que sea feliz, pero no a costa de destruir a otra familia en el proceso. Entonces haga algo, imploró Patricia, poniéndose de pie con ayuda de Sofía. Usted tiene influencia sobre su esposa, sobre su hijo, hable con ellos. Hágales ver lo que están haciendo. Rodrigo la miró con una mezcla de compasión y resignación. He intentado hablar con Viviana más de una vez, pero cuando se pone algo en la cabeza, especialmente cuando se trata de mantener las apariencias y el estatus social, es prácticamente imposible razonar con ella. Y Roberto, bueno, Roberto está enamorado. Los hombres enamorados no siempre piensan con claridad. Eso no es excusa, intervino Sofía con valentía, y con todo respeto, señor Santibáñez, su pasividad es parte del problema. Si no está de acuerdo con lo que está pasando, debería hacer más que simplemente lamentarlo en privado. Rodrigo pareció sorprendido por la franqueza de la joven, pero no ofendido. Tiene razón, admitió después de un momento. He sido cobarde. Es más fácil mantener la paz en casa que enfrentar a Viviana cuando está decidida a hacer las cosas a su manera. En ese momento más personas comenzaron a salir del salón. Entre ellas, Patricia vio a algunas de las señoras elegantes que habían estado sentadas cerca de Viviana, murmurando entre ellas y lanzando miradas en su dirección. Algunas parecían avergonzadas, otras curiosas, y unas pocas mostraban algo que podría interpretarse como simpatía. Una de estas últimas, una mujer de unos 50 años con un aire de elegancia natural, pero sin la arrogancia de Viviana, se acercó al grupo. «Rodrigo», dijo con voz suave pero firme, «necesito hablar contigo sobre lo que acaba de pasar ahí dentro». Rodrigo se tensó visiblemente. «Beatriz, no es el momento». «Al contrario», respondió la mujer llamada Beatriz, «es exactamente el momento». Se volvió hacia Patricia extendiéndole la mano. «Beatriz Valenzuela»,
Soy amiga de la familia Santibáñez desde hace muchos años y estoy absolutamente horrorizada por lo que presencié en ese salón. Patricia estrechó su mano, sorprendida por el gesto. Beatriz continuó, mirando directamente a Rodrigo. Viviana cruzó una línea hoy, una línea que nunca debió cruzarse. Lo que le hizo a esta mujer, lo que permitió que Daniela le hiciera a su propia madre, fue cruel e inexcusable. Rodrigo se removió incómodo. Beatriz, por favor, esto es un asunto familiar. Un asunto familiar que se desarrolló frente a 50 testigos, replicó Beatriz. Rodrigo, te conozco desde que éramos niños, crecimos en el mismo círculo social, y sé que en el fondo tienes mejor carácter que esto. ¿De verdad vas a permitir que tu familia se convierta en el tipo de gente que pisotea a otros solo porque pueden? Las palabras de Beatriz resonaron en el pasillo. Rodrigo parecía genuinamente afectado, luchando con su conciencia. Antes de que pudiera responder, la voz de Viviana cortó el aire como un látigo. Rodrigo, ¿dónde estás? La boda es mañana y todavía tenemos que revisar los arreglos florales. Viviana apareció en la puerta y su expresión se endureció al ver el grupo reunido en el pasillo. Oh, veo que estás teniendo una pequeña reunión. ¡Qué encantador! Su mirada se posó en Patricia con desdén apenas disimulado, luego en Beatriz con algo parecido a la irritación. Beatriz, querida, no sabía que seguías aquí. Beatriz no se inmutó ante el tono de Viviana. Me quedé porque necesitaba presenciar el resultado de tu último proyecto, Viviana. Y debo decir que me has decepcionado profundamente. El rostro de Viviana se tensó. No sé de qué estás hablando. Hablo de cómo has manipulado a esa pobre muchacha para que rechace a su propia madre. Respondió Beatriz sin rodeos. Hablo de cómo has convertido lo que debería ser una celebración de amor en un espectáculo de crueldad y elitismo. Viviana rió, pero el sonido era frío. Siempre fuiste demasiado sentimental, Beatriz. En el mundo real, a veces hay que hacer decisiones difíciles. Daniela está ascendiendo socialmente, y eso requiere dejar atrás ciertas cosas. Su tono hizo claro que Patricia era una de esas cosas. Ciertas cosas, repitió Beatriz con incredulidad. ¿Te refieres a la mujer que crió sola a Daniela? La mujer que sacrificó todo para darle a su hija una educación y oportunidades. ¿Esa es la cosa que debe dejarse atrás? Mira, Beatriz, respondió Viviana con un tono condescendiente. Sé que vienes de una generación diferente, con ideas diferentes sobre la familia y la lealtad. Pero en el mundo de hoy, especialmente en nuestros círculos, las apariencias importan. Y francamente, su mirada se deslizó hacia Patricia. Ella no encaja en la imagen que queremos proyectar. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Rodrigo, quien había estado callado durante el intercambio, parecía conmocionado por la franqueza brutal de su esposa. Patricia sintió como si la hubieran abofeteado nuevamente, pero esta vez, extrañamente, el golpe dolió menos. Había algo casi liberador en escuchar a Viviana admitir abiertamente lo que había estado haciendo en secreto durante meses. Sofía fue la primera en hablar, su voz temblando de indignación. ¿Escuchó eso, señora Morales? Acaba de admitirlo. No es sobre lo que es mejor para Daniela o Roberto. Es sobre apariencias. Es sobre su imagen perfecta y su mundo superficial, donde las personas son accesorios que se pueden descartar si no coinciden con la decoración. Viviana se volvió hacia Sofía con ojos fríos. ¿Y quién eres tú exactamente? Una amiga universitaria de Daniela, que pronto también será historia, supongo. Mi futura nuera está evolucionando, creciendo más allá de las amistades que tenía sentido en su antigua vida. Eso es suficiente, Viviana. La voz de Rodrigo finalmente resonó con autoridad real. Su esposa se volvió hacia él sorprendida. Rodrigo rara vez la contradecía, especialmente en público,
Has ido demasiado lejos, mucho más allá de lo aceptable. Oh, ahora decides crecer una columna vertebral, respondió Viviana con sarcasmo. Qué conveniente. Déjame recordarte, querido, que este matrimonio es bueno para nuestro hijo. La familia de ella gestó despectivamente hacia Patricia. No tiene nada que ofrecernos, ni conexiones, ni influencia, ni dinero. Solo bagaje emocional y expectativas inadecuadas. Beatriz dio un paso adelante, su rostro rojo de furia. Viviana Santibáñez, te conozco desde que te casaste con Rodrigo. Te he visto trepar socialmente, manipular situaciones para tu beneficio y pisotear a cualquiera que consideraras inferior. Pero esto es un nuevo nivel de crueldad, incluso para ti. Viviana se irguió, su máscara de superioridad firmemente en su lugar. No me disculparé por querer lo mejor para mi familia y por tener estándares. Estándares, repitió Patricia, finalmente encontrando su voz nuevamente. Llamas estándares a la crueldad. Llamas ascenso social a rechazar a quien te dio la vida. Llamas evolución a convertirse en una persona sin corazón y sin gratitud. Viviana estaba a punto de responder cuando una nueva voz interrumpió la tensa escena. Era Roberto, quien había salido del salón al escuchar el alboroto. Madre, señora Morales, por favor. Su voz revelaba incomodidad y confusión. No entiendo por qué tiene que haber todo este drama. ¿Podemos resolver esto civilizadamente? Patricia lo miró con una mezcla de lástima y frustración. Joven Roberto, ¿civilizadamente? ¿Es civilizado pedirle a una madre que se siente con el personal de servicio en la boda de su propia hija? ¿Es civilizado permitir que su prometida declare públicamente que su suegra es más madre que la mujer que la crió sola durante 25 años? Roberto pareció genuinamente desconcertado, como si realmente no hubiera procesado la magnitud de lo que había ocurrido en el salón. Bueno, Daniela estaba nerviosa. Los nervios previos a la boda pueden hacer que la gente diga cosas que no siente realmente. Oh, ella lo siente, intervino Sofía con firmeza. Lo he visto desarrollarse durante meses. Su madre, señaló a Viviana, ha estado sistemáticamente convenciendo a Daniela de que su pasado es algo vergonzoso, que sus raíces humildes son un obstáculo para su felicidad futura. Roberto miró a su madre, buscando una negación. Viviana simplemente se encogió de hombros elegantemente. Le he estado enseñando a Daniela a moverse en nuestro mundo, hijo. Eso incluye entender que ciertas relaciones y ciertos antecedentes pueden ser complicados en nuestros círculos sociales. Así que es verdad, murmuró Roberto, pasándose una mano por el cabello con un gesto que reflejaba el de su padre. Realmente has estado trabajando para separarla de su madre. No la estoy separando de nadie, respondió Viviana con un tono que sugería que estaba perdiendo la paciencia. Simplemente la estoy preparando para la realidad de ser una Santibáñez. Nuestra familia tiene una reputación que mantener, conexiones que cultivar. No podemos permitirnos asociarnos con... Hizo una pausa deliberada. Gente que no comprende nuestro mundo. La brutalidad casual de sus palabras dejó a todos momentáneamente sin habla. Fue Rodrigo quien finalmente rompió el silencio, su voz cargada de una emoción que Patricia no pudo identificar completamente. Viviana, creo que necesitamos tener una conversación seria. En privado. No hay nada que discutir en privado que no pueda decirse aquí, respondió Viviana, su postura rígida y defensiva. He hecho lo que era necesario para proteger los intereses de nuestra familia. ¿Proteger?, preguntó Beatriz con incredulidad. ¿Destruir la relación entre una madre y su hija es proteger a alguien? En ese momento la puerta del salón se abrió de nuevo y Daniela salió, claramente buscando a Roberto. Se detuvo al ver el grupo reunido en el pasillo, su expresión pasando de la confusión a algo parecido al miedo, cuando vio las caras tensas de todos. ¿Qué está pasando aquí?,
preguntó con voz temblorosa. Tu futura suegra acaba de dejar muy clara su posición sobre tu madre, explicó Sofía sin rodeos. Y sobre ti en realidad. Aparentemente, somos todos demasiado comunes para el ilustre apellido Santibáñez. Daniela miró a Viviana, esperando una negación o una explicación, pero Viviana simplemente la miró con una mezcla de desafío y advertencia. Daniela, querida, ya hemos hablado de esto. ¿Sabes cuál es tu lugar ahora? ¿Sabes qué es lo mejor para tu futuro? Por un momento, Patricia vio algo en los ojos de su hija, un destello de la Daniela que solía ser. Duda, quizás, o remordimiento. Pero entonces Daniela enderezó los hombros y asintió levemente, como si estuviera aceptando un peso que había estado tratando de evitar. Viviana tiene razón, dijo con voz baja pero audible. Tengo que pensar en mi futuro, en la vida que voy a tener con Roberto. Roberto la miró con sorpresa. Daniela, amor, no tienes que escoger entre tu madre y nosotros. Eso nunca fue lo que yo quise. Tal vez tú no, respondió Daniela, mirando brevemente a Viviana. Pero este es el mundo al que me estoy uniendo, y en este mundo las apariencias importan. Las conexiones importan. Y yo necesito dejar atrás las partes de mi vida que no encajan en esta nueva realidad. Patricia sintió como si le arrancaran el corazón del pecho. Escuchar a su hija articular con tanta frialdad su rechazo era más doloroso que cualquier humillación pública. Daniela, susurró, esas partes de tu vida que quieres dejar atrás me incluyen a mí, me incluyen completamente. Daniela no pudo sostener la mirada de su madre. Bajó los ojos, un gesto que Patricia reconoció de cuando era niña y sabía que había hecho algo malo, pero no quería admitirlo. Lo siento, mamá, murmuró Daniela. Pero no puedes entender. No vienes de este mundo. No sabes cómo funciona. No, tienes razón, respondió Patricia con voz quebrada. No vengo de un mundo donde el dinero es más importante que el amor. No vengo de un mundo donde las apariencias valen más que la lealtad familiar. ¿Y sabes qué, Daniela? Me alegro de no venir de ese mundo. Porque ese mundo ha convertido a mi hija hermosa, compasiva y amable en alguien que no reconozco. Sofía se acercó a Patricia, poniéndole una mano reconfortante en el hombro. Señora Morales tiene razón, Daniela. ¿Te acuerdas de quién eras hace un año? Soñabas con trabajar en organizaciones sin fines de lucro, con ayudar a las comunidades necesitadas. Hablabas constantemente sobre cómo tu mamá te había enseñado el valor de la empatía y el servicio. ¿Qué pasó con esa Daniela? Esa Daniela creció, respondió la joven con un tono defensivo. Esa Daniela se dio cuenta de que los ideales no pagan las cuentas ni abren puertas en la sociedad. Las palabras de Viviana saliendo de la boca de mi hija, observó Beatriz con tristeza. Es como ver a un títere repitiendo las líneas que le enseñaron. No soy un títere, protestó Daniela, pero su voz carecía de convicción. Roberto finalmente habló, su voz mostrando una firmeza que no había mostrado antes Daniela. Necesito que seas honesta conmigo. ¿Realmente crees lo que estás diciendo? ¿O estás diciendo lo que crees que mi madre quiere escuchar? Daniela lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Comenzó, pero se detuvo. La lucha interna era evidente en su rostro, la batalla entre lo que había sido y lo que estaba tratando de convertirse. Es una pregunta simple, amor, insistió Roberto. ¿Te avergüenzas realmente de tu madre, de tu historia, de quién eras antes de conocerme? ¿O te han convencido de que deberías avergonzarte? El silencio se extendió mientras todos esperaban la respuesta de Daniela. Patricia contuvo el aliento, permitiéndose por un momento esperar que su hija encontrara el camino de vuelta. A quien realmente era Daniela abrió la boca para responder, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Sus ojos se movían entre Roberto, Viviana y Patricia,
como si estuviera calculando cuál respuesta sería la correcta para cada audiencia. Finalmente las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, arruinando el maquillaje perfectamente aplicado que probablemente había costado más de lo que Patricia ganaba en una semana. No sé, susurró Daniela finalmente. No sé qué siento realmente. Todo está tan confuso. Viviana dio un paso adelante, claramente preparándose para intervenir, pero Rodrigo la detuvo con un gesto firme. No, Viviana. Déjala hablar, por una vez. Déjala expresar sus propios pensamientos sin tu influencia. Viviana lo miró con una mezcla de sorpresa e indignación, pero se quedó callada, aunque su expresión dejaba claro que no estaba contenta con la situación. Daniela miró a Roberto, sus ojos suplicantes. Todo era más simple antes de conocer a tu familia. Tenía mi vida, mi trabajo, mis amigos, mi mamá. Todo tenía sentido. ¿Y ahora?, preguntó Roberto suavemente. Ahora siento que estoy viviendo dos vidas diferentes, respondió Daniela, su voz quebrándose. Cuando estoy con ustedes, con tu familia, siento que tengo que ser alguien diferente, alguien más sofisticada, más elegante, más... Miró brevemente a su madre antes de apartar la mirada. Más apropiada, repitió Beatriz con disgusto evidente. Esa palabra de nuevo. Como si la autenticidad y el amor genuino fueran de alguna manera inapropiados. Daniela se volvió hacia Beatriz, su frustración finalmente emergiendo. Usted no entiende. Es fácil juzgar cuando ya nació en este mundo, pero para alguien como yo, que viene de donde vengo, esto es una oportunidad que no puedo desperdiciar. Una oportunidad de tener la vida que siempre soñé. ¿Y qué clase de vida soñaste exactamente?, preguntó Sofía, porque la Daniela que yo conocía soñaba con hacer una diferencia en el mundo, no con asistir a cenas benéficas donde la gente rica se siente bien consigo misma mientras ignora los problemas reales. Eso no es justo, protestó Daniela débilmente. ¿No es justo? La voz de Patricia cortó el aire, cargada con meses de dolor contenido. ¿Sabes que no es justo, hija? Que trabajé 3 empleos para pagarte la universidad, que viví en un apartamento de una habitación para que tú pudieras estudiar en una escuela privada, que me salté comidas para que tú nunca pasaras hambre, que renuncié a cualquier posibilidad de rehacer mi vida después de que tu padre nos abandonó, porque toda mi energía, todo mi tiempo, todo mi amor estaba dedicado a ti. Eso es lo que no es justo. Las palabras salieron como un torrente, años de sacrificio vertidos en un momento de verdad cruda. Daniela retrocedió físicamente ante cada palabra, como si fueran golpes. Mamá, yo... comenzó Daniela, pero Patricia la interrumpió. No, déjame terminar. Durante 25 años fuiste mi mundo entero. Cada decisión que tomé, cada sacrificio que hice, fue por ti, y nunca, ni una sola vez, te pedí que me lo agradecieras, porque ese es el trabajo de una madre. Amar incondicionalmente, dar sin esperar nada a cambio. Pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que usarías esos sacrificios como algo de lo que avergonzarte. Yo no me avergüenzo, protestó Daniela, pero su voz carecía de convicción. ¿No? Patricia se acercó a su hija mirándola directamente a los ojos. Entonces explícame por qué me mandaste a sentarme con los meseros. Explícame por qué declaraste que Viviana es más madre que yo. Explícame por qué, cuando te pregunté si podíamos hablar a solas, actuaste como si te estuviera pidiendo algo inapropiado. Daniela no pudo sostener la mirada de su madre. Bajó los ojos, las lágrimas cayendo más rápido ahora. Roberto observaba la escena con expresión cada vez más sombría. Se volvió hacia su madre con una mirada que Viviana claramente no esperaba. ¿Esto es lo que querías, madre?, preguntó con voz fría. ¿Destruir a Daniela por dentro para poder moldearla según tu imagen perfecta? Yo solo quería lo mejor para ustedes dos,
respondió Viviana, pero por primera vez su voz sonaba defensiva en lugar de autoritaria. Lo mejor para nosotros, repitió Roberto con amargura, o lo mejor para tu imagen social, porque cada vez me parece más claro que esto nunca fue sobre mi felicidad o la de Daniela. Fue sobre poder presumir ante tus amigas que tu hijo se casó con alguien que moldeaste personalmente. Roberto, no seas ridículo, intentó Viviana, pero su hijo la detuvo con un gesto. No, madre, por primera vez en mi vida voy a decir lo que realmente pienso. He visto cómo has tratado a Daniela estos últimos meses. Al principio pensé que solo estabas siendo útil, ayudándola a adaptarse a nuestra forma de vida. Pero ahora veo que lo que realmente estabas haciendo era borrando quién era ella para poder crear una versión que encajara mejor en tus planes. Eso no es cierto, protestó Viviana, pero su voz había perdido su confianza habitual. ¿No? Roberto se volvió hacia Daniela. Amor, cuando nos conocimos me dijiste que tu mayor inspiración era tu madre, que todo lo que habías logrado era gracias a su sacrificio y amor. Me hablaste durante horas sobre cómo te enseñó a ser fuerte, independiente y compasiva, ¿recuerdas? Daniela asintió débilmente, incapaz de hablar. ¿Y cuándo dejaste de hablar así de ella?, continuó Roberto. Fue después de que mi madre comenzó a invitarte a sus eventos sociales, después de que comenzó a llevarte de compras, después de que comenzó a susurrarte al oído que podías ser alguien mejor si solo dejaras atrás tu pasado. Viviana intentó interrumpir, pero Rodrigo finalmente intervino con firmeza. Viviana, cállate. Nuestro hijo tiene razón, y es hora de que escuches algunas verdades que he estado guardando por demasiado tiempo. Viviana lo miró con shock genuino. En todos sus años de matrimonio, Rodrigo rara vez la había confrontado y nunca de manera tan directa. Rodrigo continuó, mirando a su esposa con una mezcla de decepción y tristeza. Has pasado años tratando de controlar cada aspecto de nuestras vidas, de la vida de Roberto, de nuestro círculo social. Y yo lo he permitido, porque pensé que era más fácil que enfrentarte. Pero ver lo que le has hecho a esta joven y a su madre me hace darme cuenta de que mi silencio ha sido complicidad. Se volvió hacia Patricia, su expresión mostrando vergüenza genuina. Señora Morales, le debo una disculpa. He visto las señales de advertencia durante meses y no hice nada. He escuchado los comentarios despectivos de mi esposa sobre usted y su familia y no la defendí. He sido un cobarde y lo lamento profundamente. Patricia miró a Rodrigo, sorprendida por su honestidad. No necesito su disculpa, señor Santibáñez, respondió con dignidad. Lo que necesito es que mi hija recuerde quién es realmente, que recuerde de dónde viene y los valores con los que fue criada. Valores que, aparentemente, su esposa considera inapropiados para su círculo social. Daniela había estado escuchando todo en silencio, su cuerpo temblando visiblemente. De repente se dejó caer en una de las sillas del pasillo, enterrando su rostro entre sus manos. Los sollozos que emergieron eran profundos y desgarradores, el sonido de alguien que finalmente se enfrenta a la verdad que había estado evitando. Sofía se arrodilló junto a su amiga, poniendo una mano en su hombro. Daniela, susurró suavemente, todavía puedes arreglar esto. Todavía puedes elegir ser quien realmente eres. No lo entiendes, sollozó Daniela sin levantar la vista. He llegado tan lejos, he invertido tanto en esta nueva vida. Si retrocedo ahora, si admito que estaba equivocada, pierdo todo. ¿Qué es exactamente lo que pierdes?, preguntó Roberto, su voz más suave ahora. Mi amor, porque déjame aclararte algo, Daniela. Me enamoré de la mujer que conocí hace un año, la que hablaba apasionadamente sobre justicia social, la que lloraba viendo películas sobre familias superando adversidades, la que se iluminaba cuando hablaba de su madre.
Esa es la mujer con la que quiero casarme, no esta versión pulida y vacía que mi madre ha estado creando. Daniela finalmente levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. ¿De verdad? Su voz era apenas un susurro, cargada de esperanza desesperada. «De verdad», confirmó Roberto arrodillándose frente a ella. «Amo a la Daniela real, con su historia completa, con su familia completa. Y si esa Daniela incluye una madre que trabajó 3 empleos para darle una educación, entonces eso me hace amarte aún más, porque significa que vienes de amor verdadero y sacrificio genuino». Viviana intentó intervenir una vez más. «Roberto, no sabes lo que estás diciendo. La emoción del momento te está nublando el juicio». «No, madre», respondió Roberto sin apartar la vista de Daniela. «Por primera vez en mucho tiempo, estoy viendo las cosas con absoluta claridad». Se puso de pie y se volvió hacia Viviana. «He permitido que controlaras demasiados aspectos de mi vida. A quién invitar a las fiestas, qué negocios perseguir, incluso cómo debería ser mi esposa ideal. Pero esto se acabó. Daniela es quien yo elijo, tal como es, con toda su historia y toda su familia». Viviana palideció, claramente no esperando esta rebelión de su hijo habitualmente complaciente. «Estás cometiendo un error terrible», dijo con voz temblorosa. «Esta gente», señaló vagamente hacia Patricia, «te arrastrará hacia abajo. No entienden nuestro mundo, nuestras responsabilidades». Beatriz, quien había estado observando todo con creciente satisfacción, finalmente intervino nuevamente. «Viviana, he conocido a tu familia durante décadas. He visto cómo operates, cómo manipulas. Y francamente, estoy cansada de permanecer en silencio». Se volvió hacia el pequeño grupo que se había formado. ¿Saben por qué Viviana está tan desesperada por controlar esta situación? Porque ella misma viene de orígenes humildes. El silencio que siguió fue absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia Viviana, cuyo rostro había pasado de pálido a rojo intenso. Beatriz continuó implacable. El padre de Viviana era un mecánico. Su madre trabajaba limpiando casas. Ella se casó con Rodrigo precisamente para escapar de esa vida, y desde entonces ha pasado cada día construyendo muros alrededor de su pasado, aterrorizándola la idea de que alguien descubra la verdad. «Cállate», siseó Viviana, pero su voz carecía de su usual autoridad. «¿Por qué debería callarme?», respondió Beatriz. «Has pasado años juzgando a otros, tratando a la gente como inferior, cuando tú misma vienes exactamente del mismo lugar. La única diferencia entre tú y Patricia es que ella tiene la dignidad de no avergonzarse de su historia». Rodrigo miraba a su esposa con una expresión que mezclaba shock y comprensión. «Nunca lo entendí completamente», dijo lentamente. «Tu obsesión con las apariencias, con mantener cierto estatus. Sabía que no venías de dinero, pero nunca supe cuánto te avergonzaba tu pasado». Viviana se volvió hacia él, sus ojos brillando con lágrimas de rabia y humillación. «Tú nunca tuviste que preocuparte por el dinero. Por el estatus naciste con todo. No sabes lo que es ser la hija del mecánico, ser mirada con lástima por las madres de tus compañeras de clase. Juré que nunca volvería a sentirme así, y no lo haré. Así que decidiste hacerle a otros lo que te hicieron a ti», observó Patricia suavemente. «Perpetuar el ciclo de vergüenza y exclusión en lugar de romperlo». Viviana la miró con odio puro. «No me sermonees. Tú no sabes nada de mí». «Sé más de lo que crees», respondió Patricia. «Sé lo que es sentir vergüenza por no tener suficiente dinero. Sé lo que es ser juzgada por tu ropa, tu casa, tu educación. La diferencia es que yo elegí enseñarle a mi hija a estar orgullosa de sus raíces, a valorar el trabajo duro y el sacrificio. Tú elegiste enseñarle lo contrario». Daniela se había quedado completamente inmóvil, procesando toda la información. Finalmente habló,
su voz clara a pesar de las lágrimas. «Usted viene del mismo lugar que mi mamá», susurró mirando a Viviana. «Todo este tiempo me hizo sentir vergüenza por mi historia, y usted tiene la misma historia». Viviana no respondió. Su máscara de superioridad finalmente destrozada, Roberto se acercó a Daniela, tomando sus manos entre las suyas. «Amor, tenemos que tomar una decisión ahora mismo. ¿Queremos empezar nuestro matrimonio basado en mentiras y vergüenza, o queremos construirlo sobre la verdad y el amor genuino?» Daniela miró a Roberto, luego a Viviana y finalmente a Patricia. Su madre permanecía de pie, con la espalda recta y los ojos llenos de lágrimas contenidas, pero con una dignidad inquebrantable que ninguna humillación podía robar. En ese momento, Daniela vio realmente a su madre, no a través de los ojos críticos de Viviana, sino con sus propios ojos. Vio los años de sacrificio escritos en cada arruga, el amor incondicional brillando en cada lágrima, la fortaleza que había mantenido a su pequeña familia unida contra todas las adversidades. «Mamá», susurró Daniela, levantándose lentamente de la silla. Su voz se quebró mientras continuaba. «Mamá, lo siento tanto. Lo siento muchísimo». Daniela dio un paso vacilante hacia Patricia, luego otro. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, arrastrando consigo capas de maquillaje caro y pretensiones falsas. «He sido tan estúpida, tan ciega. Me dejé convencer de que todo lo que me diste no era suficiente, de que tú no eras suficiente. Pero la verdad es que yo no era suficiente. No era lo suficientemente fuerte para resistir la manipulación. No era lo suficientemente sabia para ver lo que estaba perdiendo». Patricia permanecía inmóvil, su cuerpo rígido con la tensión de meses de dolor. Daniela se detuvo frente a ella, apenas a un brazo de distancia. «No espero que me perdones ahora mismo», continuó Daniela con voz temblorosa, «no después de lo que te hice, no después de cómo te humillé frente a todos. Pero necesito que sepas que cada palabra cruel, cada rechazo, cada vez que te hice sentir menos que nada, me estaba destruyendo por dentro también». «Entonces, ¿por qué lo hiciste?», preguntó Patricia, su voz apenas un susurro quebrado. «¿Por qué permitiste que esta sed de estatus fuera más importante que nuestro amor?». Daniela cerró los ojos, las lágrimas apretándose entre sus párpados. «Porque tenía miedo. Miedo de que si no encajaba perfectamente en este mundo nuevo, lo perdería todo, Roberto, la seguridad financiera, la oportunidad de nunca tener que preocuparme por el dinero como tú tuviste que hacerlo. Y Viviana, ella sabía exactamente cómo explotar ese miedo. Me susurraba constantemente que tú me habías limitado con tus circunstancias, que merecía mejor, que podía ser alguien importante si solo dejaba atrás mi pasado». Patricia sintió que su corazón se partía de nuevo al escuchar cómo su hija había sido manipulada sistemáticamente. Pero a través del dolor también sintió una chispa de algo más: compasión. Su hija no era un monstruo sin sentimientos. Era una joven que había sido presa de alguien mucho más experimentado en el arte de la crueldad social. «Yo nunca te limité», dijo Patricia finalmente, su voz temblando con emoción. «Te di todo lo que tenía. Y sí, no era mucho en términos materiales, pero era amor puro, era sacrificio genuino. Era una madre dispuesta a morir por su hija sin pensarlo dos veces». «Lo sé», sollozó Daniela. «Siempre lo supe, incluso cuando estaba rechazándote, y eso hacía que mi traición fuera aún peor. Porque sabía que te estaba lastimando, sabía que era injusto, pero estaba tan atrapada en este nuevo mundo brillante que Viviana me había mostrado que no pude ver el precio real hasta que fue demasiado tarde». «Nunca es demasiado tarde», intervino Roberto suavemente. «Siempre hay tiempo para hacer lo correcto». Daniela se volvió hacia él.
su rostro una máscara de angustia. Pero la boda es mañana. Los invitados ya están aquí. Todo está pagado, planeado. Si cambiamos todo ahora, tu familia se avergonzará. ¿Y qué si se avergüenzan?, respondió Roberto con firmeza. Prefiero que mi familia se avergüence temporalmente a empezar nuestro matrimonio con esta herida abierta entre tú y tu madre. Se acercó a Daniela, tomando sus manos. Amor, dime qué quieres realmente, no lo que mi madre quiere, no lo que crees que deberías querer. ¿Qué quieres tú, en tu corazón? Daniela miró a Patricia, sus ojos suplicantes. Quiero a mi mamá, susurró. Quiero a mi mamá sentada en la primera fila mañana, viéndome caminar hacia el altar. Quiero que sea ella quien me ayude a vestirme. Quiero que sus perlas viejas, esas perlas que atraviesan generaciones de amor y sacrificio, sean las que use en mi boda. No diamantes caros sin historia, quiero a mi mamá. Las palabras rompieron finalmente la barrera que Patricia había construido alrededor de su corazón. Con un sollozo, extendió sus brazos y Daniela se derrumbó en ellos. Madre e hija se abrazaron, llorando juntas, años de amor, luchando contra meses de dolor. Patricia acariciaba el cabello de su hija, exactamente como lo había hecho cuando Daniela era pequeña y tenía pesadillas. «Mi niña», murmuró Patricia entre sollozos, «mi niña hermosa. Te perdono. Por supuesto que te perdono. Eres mi hija y nada, absolutamente nada, puede cambiar eso». El pasillo se había llenado silenciosamente de más personas. Algunos de los invitados habían salido del salón, atraídos por la conmoción. Todos observaban en silencio la reconciliación, algunos con lágrimas en sus propios ojos. Sofía lloraba abiertamente, feliz de ver a su amiga finalmente romper las cadenas que Viviana había forjado alrededor de ella. Viviana, por su parte, permanecía apartada, su rostro una máscara de furia y humillación. «Esto es ridículo», espetó finalmente. «Todo este drama por nada. La boda procederá como estaba planeada. Roberto, hijo, tienes que poner orden aquí». «No, madre», respondió Roberto sin apartar la vista de Daniela y Patricia. «La boda procederá, pero bajo nuevos términos, los términos de Daniela y míos, no los tuyos». Se volvió hacia Viviana, su expresión firme. «Y quiero que sepas algo, madre. Amo a Daniela y voy a casarme con ella, pero si continúas tratando a su familia con desprecio, si sigues intentando controlar nuestras vidas, nos iremos. Viviremos nuestra vida lejos de tu influencia tóxica. La elección es tuya». Viviana abrió la boca para responder, pero Rodrigo la detuvo con un toque en el brazo. «Es suficiente, Viviana», dijo con voz cansada pero definitiva. «Nuestro hijo tiene razón. Hemos cruzado demasiadas líneas. Es hora de retroceder». Patricia y Daniela finalmente se separaron. Aunque seguían tomadas de las manos, Daniela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y miró a su madre con ojos renovados. «Mañana», dijo con voz más firme ahora, «mañana quiero que estés en la primera fila. Quiero que camines conmigo hacia mi futuro, porque sin ti, sin todo lo que me enseñaste, no habría futuro que valiera la pena tener». Patricia asintió, apretando las manos de su hija. «Estaré allí, mi amor. Siempre estaré allí para ti, con estas perlas viejas y este amor antiguo que nunca, nunca se desvanecerá». Beatriz se acercó al grupo, sonriendo a través de sus propias lágrimas. «Ahora esto», dijo suavemente. «Esto es una verdadera familia, construida sobre amor real, no sobre apariencias falsas». El pasillo gradualmente se vació mientras los invitados regresaban al salón o se retiraban, murmurando entre ellos sobre el drama inesperado. Pero el pequeño grupo permanecía. Patricia, Daniela, Roberto, Sofía, Rodrigo y Beatriz. Unidos no por el dinero o el estatus, sino por algo mucho más valioso, la verdad, el perdón y el amor incondicional. Y mañana,
Cuando Daniela caminara hacia el altar con las perlas de su abuela alrededor de su cuello y su madre en la primera fila, sería un nuevo comienzo. No solo para un matrimonio, sino para una familia que había aprendido que el verdadero valor no se mide en cuentas bancarias ni apellidos, sino en los sacrificios que hacemos por quienes amamos y en la valentía de permanecer fieles a quienes realmente somos.